El salmista está orando a Jehová y tiene mucha confianza en Dios, una confianza plena en la protección, la ayuda y en la guía de Dios. Todos tenemos que aprender a confiar en Dios. No es natural confiar en Dios, tenemos que aprender a confiar en Él. Hay muchos motivos para desconfiar o para tener una falta de confianza. A veces hay temores por las circunstancias que estamos pasando. A veces hay malas noticias de la economía y un montón de cosas y nos cuesta confiar en Dios. Pero lo que llama la atención en este salmo es que hay una circunstancia donde es más difícil confiar en Dios y es cuando somos culpables de nuestras propias circunstancias de sufrimiento. No existe la karma, como dicen algunos, pero sí existe circunstancias y consecuencias por nuestro pecado. Cuando uno ve en el Salmo 3, dice después del título Salmo 3, dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Sabemos que como consecuencia del pecado de David con Betsabé y con el esposo Urías y cómo lo hizo matar, parte de las consecuencias fueron a su hijo Absalón, que se levantó contra David. Hubo muchos conflictos en su familia por las consecuencias del pecado contra Betsabé y Absalón, Urías. Y David tuvo que huir. Absalón era un mentiroso, muy suave, un joven muy, muy hermoso que fue ganando el corazón de la gente y levantándose en contra de David. Y él tuvo que huir. Eso es cuando es más difícil confiar en Dios. Cuando somos conscientes de nuestras faltas, de nuestros pecados y que estamos realmente sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado, pero aún en esos momentos podemos confiar en Dios. Mire cómo él confiaba en Dios. Confiaba en circunstancias muy difíciles. Versículo 1 dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Sabemos que Absalón había engañado a mucha gente y había acaparado mucha atención y había muchos que le seguían a él. Una gran multitud. Se han multiplicado los que le atacaban, querían menospreciarlo a él, querían matarlo a él. Había muchos problemas. Él tenía muchas dificultades. Dejó el palacio, dejó la seguridad de los hombres que peleaban y protegían a él. Sí, se fueron con algunos hombres, pero estaba huyendo para proteger su propia vida. Dejó mucha comodidad y tenía que confiar en Dios. Ahora, él confiaba en Dios porque si bien él se había apartado de Dios, vemos en el Salmo 31, el Salmo 32 y 51, que él se había confesado su pecado delante de Dios, había reanudado esa relación con Dios, arreglado su relación, así que tenía una buena relación con Dios. No solamente cuando somos conscientes de nuestro pecado y todas las circunstancias, pero muchas veces hay pruebas en nuestra vida. Hay muchas pruebas que vienen de todos lados. Ahí en esas circunstancias es difícil confiar en Dios porque nos ataca de distintos lados.
Dice en Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, que vienen de todos lados. Me hace recordar de Job. Job perdió todos sus bueyes, sus animales, perdió la gran mayoría de sus siervos, perdió sus hijos y al final perdió su propia salud. Qué difícil para Job. Diversas pruebas, circunstancias muy difíciles. Y sin embargo, Job confiaba en Dios. A veces es difícil confiar en Dios, porque vienen noticias del trabajo, de salud, de la economía, y a veces en la familia hay dificultades. Podemos confiar igual. David es un ejemplo de uno que confiaba en Dios, aun cuando había distintas dificultades, una gran multitud de los que se opusieron a él. Pero sus dificultades eran muy grandes. Miren versículo 2. Muchos son los que me dicen, no hay para él salvación en Dios. Miren cómo ellos lo atacaron en su relación con Dios, menospreciándole a él. Parecía imposible. Ya estaban contando con la muerte de David, y estaba anticipando un gran conflicto. Pero él sabía que Dios estaba en control. Qué difícil escuchar los comentarios de otros que cuestionan tus circunstancias, cuestionen tu integridad o cuestionen las cosas que han hecho. Igual podemos confiar en Dios, a pesar de las dificultades grandes. ¿Tienes confianza en Dios cuando aún te sentís solo? ¿Estás confiando en Dios en esta tarde? ¿Estás pasando algunos momentos donde está despertando algunas dudas, algunos miedos, y la tentación es a la noche cuando se acuesta pensar en esas dificultades? Cuando estás yendo por la calle, estás pensando en estas cosas. Inclusive puede largarse en llorar por la emoción y la tristeza, contándolo a algún confidente o algún hermano o alguna hermana con la cual uno puede tener confianza. Por ahí empieza a derramar lágrimas y se emociona porque estás preocupado. El salmista David estaba confiando en Dios. Se ve en todo este salmo en circunstancias muy, muy difíciles, muy tristes. Nosotros podemos decir, como dice en la palabra de Dios, dice Dios, me gusta como el escritor de Hebreos escribió a los hebreos que estaban sufriendo persecución y muchos ataques. En Hebreos 13, versículos 5 y 6, él cita el libro de Deuteronomio. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aun cuando sentimos solos, pasando por estas luchas y esas dificultades, podemos tener confianza en Dios en circunstancias difíciles. Confianza número 2 en su protección. Como yo les dije, él había vuelto al Señor, y él, como pastor de ovejas, él sabía que cuando la oveja se apartaba, estaba expuesto a los peligros, a los animales que podían atacarlo y matarlo, y aún estaba expuesto a peligros tontos de enganchar su lana en algún arbusto o algo y quedar ahí muerto por falta de hambre. Pero por haber arreglado su relación con Dios, mire versículo 3, mas tú, Jehová,
eres escudo alrededor de mí. El pastor de ovejas, él hacía un corral en las montañas con espinos y con arbustos para proteger los animales, y aún él se puso en la entrada para cuidar los animales y estar cerca de ellos en cualquier momento para escuchar su ruido que hacía cuando estaban con miedo o con temor. Y él decía, eres mi escudo, mi protector, porque él estaba en una buena relación con Dios en ese momento. Aun cuando se estaba huyendo de Absalón, su hijo, con la posibilidad de que podría atacarlo en cualquier momento. Me hizo recordar de David cuando salió a pelear contra Goliat. Dice la palabra de Dios que Goliat tenía su escudero, el que estaba delante de Goliat con su escudo alto y grande para protegerlo. Y David podría decir, Señor, tú eres mi escudo, mi protector, mi protección en ese momento. No tenía miedo de que Absalón, con su maldad, le atacara y lo tocara a él, aun cuando estaba huyendo. Era su escudo. Pero también David era consciente de la vergüenza que él estaba pasando por su maldad y su pecado. Mira lo que dice en versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Él estaba sufriendo por su reputación. Su gloria habla de su reputación, su honor. El mismo profeta había denunciado delante de David que su hijo iba a morir porque su mal testimonio fue una causa de blasfemia de lo demás. Y él estaba diciendo, mi gloria, mi reputación está en tus manos, tú eres el protector mío. Y aún él dice en el versículo 3, dice, el que levanta mi cabeza. Qué triste y qué vergonzoso para David. A veces cuando nosotros tenemos vergüenza, nosotros bajamos la cabeza. Hablamos con nuestro hijo a veces, ¿no? ¿Qué hiciste? Y mira abajo. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza. A veces el creyente tiene vergüenza de dirigirse a Dios, a levantar su cara a Dios en oración, porque es consciente de su pecado, pero está diciendo, Señor, tú eres mi protección, aún en mi honor, en mi testimonio, en mi reputación, y nosotros estoy confiando en ti para la restauración de lo que yo había perdido. Cuando nosotros como creyentes nos alejamos de Dios, somos conscientes del mal testimonio que damos y por ahí nos quita nuestra confianza. ¿Cómo voy a hablar con otro cuando se da cuenta de lo que yo hice? ¿Cómo voy a pedir a Dios su ayuda, su guía, su intervención en tal circunstancia? Porque me siento vergonzoso, me siento mal, mi cabeza está mal. Dice el libro de Santiago, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿A quién está diciendo eso? Acercaos a Dios. A los que están alejados de Dios. A los creyentes mundanos. Que Él reprendió diciendo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. David era consciente que Dios, Jehová Dios, era y es un Dios que perdona el pecado. Él pudo tener confianza aún huyendo, sabiendo que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, con vergüenza, habiendo perdido su gloria del reino, la comodidad del palacio y todo, porque Dios era un Dios y es un Dios perdonador. Y por eso se guiaba hacia Dios en oración con confianza. Confianza en su protección, porque tenía una relación con Dios, una buena relación con Dios. Él entendió lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento, que no hay ningún pajarito que cae, ningún cabello que pierde algún pelito, que Dios no lo ve, no observa y no lo tome en cuenta. Hermanos, ¿cuánto más valemos nosotros que un pajarito, que un pelito? Él ve a sus hijos y cuando se arrepiente de su pecado y se acerca a Dios, Él es rico en misericordia y restaurar a su hermano. ¿Para qué? Para que se levante la cabeza, para restaurar lo que había perdido. Por eso podemos tener confianza y llegar confiadamente al trono de la gracia. Tenía tanta confianza, tenía confianza en su corazón. Mire lo que él expresa en el versículo 5. Confianza en su corazón. Versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Está en los campos huyendo de Absalón, sabiendo que Absalón quiere matarlo a él, y sin embargo encuentra un lugar donde dormir. Seguramente no era el colchón cómodo que tenía allí en el palacio, algún lugar donde por ahí juntaba algo de pasto, o por ahí estaba sobre la tierra, y cuando se acostó, no estaba así con un ojo abierto mirando y el otro ojo tratando de descansar. No, durmió profundamente. ¿Por qué? Porque tenía confianza en su corazón. Me hace recordar de Pedro, cuando lo arrestaron en Hechos capítulo 12. Está en la cárcel y dice la palabra de Dios que el ángel de Dios hizo hacer salir su resplandor en el lugar, en la aula donde estaba la jaula, ahí donde estaba, y tuvo que tocarlo a él para hacerle despertar. No es que la luz que brillaba le despertó porque estaba durmiendo tan livianamente, sino estaba confiando en Dios. Pedro tenía su conciencia limpia delante de Dios y estaba confiando en Él, y si moría el día siguiente, justo como Jacobo había muerto en esos días, no tenía miedo, no tenía temor. Hermanos, Dios quiere darnos esa confianza que nos permite descansar bien de noche, confiar en Él y no estar sobresaltado en las circunstancias, escuchando el timbrazo del teléfono, pensando, uy, ¿qué noticia será? ¿Qué me van a decir? Con tranquilidad. David tenía confianza en Dios. Sabía que estaba en una relación cercana con Dios. Había arreglado sus circunstancias con Dios. Había arreglado su pecado. Me gusta
el libro de Colosenses, donde dice en Colosenses 3, 14 y 15, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios quiere que tengamos paz en el corazón, que no sea una paz superficial que se rompa con cualquier noticia, sino que, como dijo Job, cuando escuchó esta terrible noticia, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios. Qué paz y qué tranquilidad. No es una señal de, mejor dicho, es una señal de madurez espiritual cuando uno tiene paz en medio de circunstancias muy difíciles, porque está confiando en Dios. El hecho de confiar en Dios no significa que las circunstancias no le importa a la persona. Una persona puede sufrir la pérdida de su trabajo, la pérdida de algo muy, muy querido. Y alguien diría, ¿cómo puede estar en paz en esas circunstancias? Se ve que no le importa las circunstancias. Es muy pancho, es muy, toma la cosa muy light, muy liviano. No, puede ser que está confiando realmente en el Señor y tiene una relación fuerte con el Señor y se manifiesta en esa confianza que él o ella tiene, confianza en su corazón y confianza en su salvación. Sabe que Dios le va a salvar. Mire, versículo 7 de Salmo 3. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Por qué está confiado que Dios le va a salvar? Porque está recordando lo que Dios había hecho con sus enemigos en el pasado. ¿Sabe lo que nos da confianza que Dios nos va a salvar de las circunstancias que nos preocupan? Pensando y recordando lo que Él ha hecho. A veces me preocupa cuando les pregunto, ¿hay alguna bendición? Seguramente Dios ha hecho cosas en nuestra vida, pero a veces nos olvidamos. Es bueno anotar las bendiciones de Dios. Cuando Él obra en nuestra vida, cuando Él contesta la oración, para poder contar las bendiciones y confiar que hoy y mañana y las semanas y meses siguientes Él nos va a salvar. Tú heriste el pasado a todos mis enemigos. ¡Qué poder! Todos mis enemigos. Ese es el poder de Dios. Todos mis enemigos en la mejilla. Esa fue una manera de avergonzar al enemigo. O sea que lo hizo de una manera tan contundente que levantó a David observando y viendo la bendición de Dios. Y en el versículo 8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo. David está pensando en el pueblo de Dios. Y la mayoría del pueblo de Dios quedó en Jerusalén. Había algunos con él, pero una pequeña parte de ellos. Él no guardaba rencor sobre aquellos que quedaron con Absalón. Él después fue restaurado y no tomó venganza contra los que siguieron a Absalón, ni siquiera con Absalón mismo. Él no guardaba rencor, no guardaba odio hacia ellos. Él era muy consciente de que él también era pecador. Entonces él perdonaba a ellos. Y eso lo libró de la amargura
que podría permitirle a confiar en Dios y esperar en Él y presentar esta primera oración en el libro de Salmos delante de Dios. ¿Estás confiando en Dios en esta tarde en su vida? ¿O hay algo que te está preocupando, que está causando un poco de temor, de miedo, amargura o bronca? Dios quiere que confiemos en Él en toda circunstancia, aún en las circunstancias muy difíciles. Él quiere que confiemos en Él como nuestro protector, como nuestro escudo, que está siempre ahí. Él quiere que confiemos en Él en el corazón, que no sea superficial, que podamos dormir bien, que podamos descansar bien, que podamos pensar bien y tratar a otros bien como corresponde. Y Él quiere que confiemos en su salvación. Tarde o temprano, Él va a librarnos, Él va a proveer, Él va a guiarnos a nosotros. Tenemos que esperar. Como en el pasado siempre ha sido fiel, Él va a ser fiel hoy y mañana y para siempre. Confiemos en el Señor, orando a Él, clamando a Él y esperando en Él. Vamos a orar al Señor.